Un punto y contrapunto. La Cámara de Diputados está bloqueada por grupos campesinos que piden aumento de recursos en el presupuesto del próximo año. Los diputados trabajaron en un restaurante cercano donde alcanzaron un acuerdo con los alcaldes, con las alcaldesas, quienes también pedían más recursos. Sí, las mismas que denunciaron haber sido rociados con gas lacrimógeno cuando pedían una audiencia con el presidente. Veamos el contexto. Los alcaldes del país consiguieron la promesa de más recursos en el proyecto de egresos de la Federación 2020. El coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, dijo que se etiquetarán recursos para los municipios. Dentro de los 10 puntos alcanzados en el acuerdo, el primero es que las participaciones federales para los estados y municipios se van a mantener en términos reales. Además, se incrementará de 1,000 a 4,000 millones el monto de subsidio para fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública. Se revisará el Fondo Migrante, que no tiene asignados recursos y que en años anteriores consideraba 300 millones de pesos, y el Fondo a los Pueblos Mágicos. Y se solicitará al gobierno federal un desglose de toda la inversión federal que hay por municipio y un catálogo de obras inconclusas. En diciembre y en octubre pasado, un grupo de 200 alcaldes, en su mayoría de oposición, protestaron por el recorte a programas y recursos, pidiendo aumentar la asignación el próximo año. Delgado dijo este lunes que la máxima del presupuesto para el 2020 será primero los pobres y que la inversión en los programas sociales es lo más importante. El proyecto de presupuesto propone que el 64%, unos 402,000 millones de pesos, se destine a programas de transferencia o subsidios. A fines de octubre, organizaciones ciudadanas pidieron garantizar que estos programas tengan reglas de operación. Los programas creados en 2019 no tuvieron reglas de operación, sino lineamientos operativos para que las dependencias pudieran hacer ajustes. Además de los alcaldes, rectores de universidades estatales y organizaciones campesinas han pedido más recursos. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche, y a ver, Sara, ¿por dónde empezamos? Porque hace algunas semanas, en efecto, vimos esa protesta de alcaldesas, de alcaldes que se tornó incluso muy violenta, les aventaron gas lacrimógeno, fue tema en la mañanera, alcaldes y alcaldesas que estaban reclamando presupuesto para sus municipios, para sus ciudades. Ahora parece que todo se resolvió. O sea, de repente esta 4T tiene unas cosas terribles, como lo de la elección de Rosario Piedra Rivera, de repente está otras que dices, mira, sí escuchan, sí negocian, sí dialogan. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, depende de cómo, ¿no? Porque además, si lo mencionaste brevemente, tuvieron que tener la reunión en un restaurante, ¿sí? Porque justo la Cámara de Diputados estaba cerrado, retomando mañana el tema en teoría anterior. abre, en principio, abre de nuevo, ¿no? Bueno, solo si no llegan 50 personas para cerrarlo de nuevo. Creo que en realidad el gran tema que no se pudo resolver en estas negociaciones era la parte de infraestructura. Y si pensamos históricamente, eso también ha sido la parte más controversial, porque es ahí donde entonces dan un presupuesto para construir una carretera y tal vez el municipio lo hace a medias, y donde queda el resto de ese presupuesto, pues se queda ahí en un drenaje por ahí, ¿no? Y además de que, y me ha tocado en diferentes zonas del país, construyen una carretera, por ejemplo, y no ponen una banqueta. Y es como, la gente camina en este país. La mayoría de la gente en este país no tienen coche, andan en camiones y tienen que ir caminando a sus casas. Entonces, ese era, había 10 puntos que querían discutir, 9 de ellos hubo acuerdo, y el donde dijeron lo vamos a explorar sería un fondo especial de infraestructura, que todavía no lo han retomado. Y esto creo que es como el pushback o la contraparte a la contrapropuesta, algo que en mayo pasaron en el Senado, que era un dictamen para dotar a la SEDATU las competencias para ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano. Entonces, en realidad en mayo ya habían quitado parte del presupuesto de estos municipios y lo habían dado a SEDATU para que ellos puedan hacer estos proyectos, intentando, yo creo, combatir la corrupción que había sucedido a nivel local. Y eso es el punto donde realmente no hubo acuerdo. Entonces, sí hubo acuerdo en temas de migrantes, ¿no? Ayuda en migrantes, ayuda en diferentes sectores. Entonces, sí, como que sí están dispuestos a negociar, y creo que Mario Delgado lo tomó como que él ganó una batalla, cuando muchos de estos alcaldes eran de oposición. Entonces, también sí están dispuestos a negociar. Pero yo todavía no creo que... Yo tengo siempre mis dudas de darles muchísimos fondos a los presidentes municipales. Creo que hasta ahora tendrías que poder demostrar que realmente lo estás usando, y hace falta muchísima transparencia. O sea, para ti es mejor que sea, o sea, no tantos fondos años en los que los administre toda la federación. No todo, pero creo que en sexenios anteriores, literal,
mandaban una cantidad de dinero a los estados y el gobernador repartía. Y eso era algo donde entonces ahora vemos, es lo que vimos en Veracruz. Entonces Duarte estaba ahí repartiendo como quería y no vimos mucho de cómo eso llegaba a los municipios o solo llegaba a municipios si era en parte del PRI. Entonces es muy discrecional cuando se hace de esa forma y creo que tenemos que encontrar la manera como país de que no sea por parte de en qué partido estás como presidente municipal para que te lleguen los recursos, sino realmente la necesidad que tienes y que el gobierno federal también puede saber cómo se distribuye, principalmente en el tema de infraestructura. De los otros creo que es diferente, ¿no? Los migrantes tienen cierta ruta, entonces tienes que pensar en eso. Lecona. Yo escuchaba hoy en la mañana una opinión de Lourdes Mendoza, la colaboradora del Financiero en Así las Cosas, en W Radio, que hablaba de una intervención de un alcalde, Juan Pedro Cruz Frías, alcalde nada más y nada menos de Tlahuelilpan, donde sucedió la explosión en un ducto de Pemex en el mes de enero, y denunciaba que en 10 meses, después de que el presidente estuvo ahí y ofreció darle apoyo a las víctimas y inyectarle recursos al municipio para poder, para no criminalizar la pobreza y entendiendo el contexto de por qué se dio lo que pasó en medio de la batalla o la lucha o la guerra contra el huachicoleo, y decía que se habían olvidado completamente del municipio, que él ha venido varias veces a infinidad de secretarías, que ya pidió cita con el presidente y su discurso fue muy impactante en Cámara de Diputados, provocó el aplauso y la ovación de casi todos los presentes y les dijo que no fueran borregos a los diputados, que el propio presidente, él siendo alcalde de Morena, dijo que aquí ya no habían borregos y que ya voltearan a ver los municipios. Es el caso también del municipio de Jojutla, donde fue el epicentro del sismo de septiembre de 2017. Carlos Brito lleva meses pidiendo que se reconozca o que se condone una deuda que tenía el municipio, que heredaron de la administración anterior y por la cual no podían fluir los recursos mínimos para la reconstrucción. Ese es el tipo de cosas que se enfrentan los municipios en su cotidianidad. Claro. A mí me cuesta mucho trabajo a veces entender cómo está lo de los fondos y demás, pero sí es muy claro que el primer contacto del ciudadano con una instancia de gobierno, con un orden de gobierno, es el municipio. Y si se les tiene en esa precariedad, y si no se entiende y no existen las condiciones para poder hablar con la autoridad hacendaria, para que los recursos fluyan para cosas tan específicas en momentos tan delicados, hay un problema con el pacto federal en sí mismo. Entonces, creo que es una muy buena noticia de estos dos municipios, tanto de Tlahuelilpan como de Jojutla. Parece que se ha llegado al acuerdo de la instalación de una mesa de trabajo específica con la Secretaría de Hacienda. Sí son buenas noticias y creo que es buen momento de empezar a discutir con seriedad cómo está hoy por hoy el modelo de relación, los términos de relación entre el municipio, los estados y la federación. Claro. Pero creo que también estás escogiendo dos casos paradigmáticos. Así es. Tal vez no son representativos. Es que hay dos extremos, ¿no? Aquí, porque efectivamente hay municipios que están en la precariedad o que tienen situaciones de crisis terribles como los dos municipios que menciona Alfredo, pero también están muchos casos de cómo se desvían los fondos. Hay mucha corrupción, sobre todo en asuntos de infraestructura y de pueblos mágicos, que son presupuestos muy grandes y son de los temas que sí se tienen que revisar. A mí no me gusta en general el mecanismo a través del cual se dan las discusiones para la asignación de presupuestos, nunca. Porque la prioridad tendría que ser fortalecer la municipalidad en toda la federación y es muy complicado porque siempre hay fuerte el asunto de los pesos y contrapesos políticos, porque hay una serie de intereses, porque hay mucha corrupción. ¿Qué rescato del acuerdo al que llegaron en la Cámara, afuera de la Cámara de Diputados ayer? Que hacen un acuerdo en el cual se comprometen los municipios a generar procesos, a entrar en el proceso de la austeridad republicana. Y por otro lado, también se hace el compromiso desde Mario Delgado y los diputados de Morena de revisar proyecto por proyecto de los municipios de infraestructura y de pueblos mágicos para revisar cómo pueden mejorar sus condiciones presupuestales y en función de ello, pues que se atiendan las demandas. ¿Qué garantiza esto? Que haya como un ejercicio de rebote en donde los proyectos y los presupuestos puedan irse transparentando. ¿Qué es lo que hay que evitar en concreto?
que sean invisibilizados, municipios que tienen necesidades urgentes que tienen que atender, pero también que esa invisibilidad beneficie a la no transparencia y a los clásicos moches a través de los cuales se repartían los proyectos de infraestructura, sobre todo, pero también de desarrollo social, etcétera. Entonces, yo creo que es un acuerdo que si prospera y la mesa de diálogo se mantiene, podrá haber muchos avances, pero yo también estoy totalmente de acuerdo con Lecona, que este sea el motivo o el inicio de una discusión más profunda a través de la cual se da la relación con los municipios en la federación. Creo que ahí es donde tiene que haber un debate más de fondo para que en los siguientes debates de los presupuestos sea al revés, que sea en función de las necesidades locales que se puedan ir construyendo las cargas presupuestales en general. Yo Laura. creo que partimos de un desconocimiento, generalizado, que algunas cosas que dijeron, falta puntualizar sobre cómo es el proceso administrativo para adquirir recursos de un municipio. Tienes que presentar un proyecto ante el Congreso de la Unión, incluso la gran petición es el que salgan reglas de operación, ¿no? A mí me parece que este compromiso que decían de transparentar no es ningún compromiso, es de su trabajo. El trabajo de los diputados es revisar los proyectos que presentan los municipios, revisar si tienen presupuesto para eso y adjudicarlos en todo caso y darle seguimiento a través de la Auditoría Superior de la Federación, que se hagan de esa manera y se le dé seguimiento. Mi pregunta política aquí es, ¿dónde está la Secretaría de Gobernación? ¿Dónde está la Secretaría de Gobernación? ¿Dónde está el Instituto, o sea, el INAFED? Que es justamente la autoridad responsable, o sea, hay alguien en el gobierno federal que se le está pagando dinero para llevar la relación con los municipios y no lo están dando seguimiento. Tal cual con la refundación de la ASEGO. Al final de cuentas sí quedó una dirección de área al menos, digamos, con esta toda refundación, pero sí hay unas personas responsables de darle seguimiento a nivel de la relación con los municipios, al menos está en las competencias de la Secretaría de Gobernación. Y creo yo que lo que vimos ayer es un ejemplo más de la falta de capacidad política que ha tenido Morena en particular ya en el poder con sus interlocutores en temas tan delicados. Y los casos emblemáticos que dices nos duelen a todos, pero también hay entre los alcaldes que había, por ejemplo, está el de mi ciudad, Ciudad Victoria, que decía IMCO que es una de las peores ciudades para vivir, no ha recibido proyecto este año, tampoco mi alcalde hizo su parte de presentar un proyecto. Entonces el reto que hay es una corresponsabilidad, tanto de los alcaldes como del gobierno federal, de presentar proyectos que requieran, lo que decía Lecona hace rato bastante bien, es el municipio es el contacto más cercano que tiene un ciudadano con el Estado. Y si le falla el municipio, ¿qué puede esperar del gobierno federal? Sí. Entonces, aquí me parece que hay un tema de falta de competencias de todas las autoridades. Falta de competencia a nivel municipal de saber presentar proyectos ante la Cámara de Diputados, falta de competencia de la Secretaría de Gobernación para atender las necesidades de estos municipios, falta de competencia de los diputados que están responsables hoy, que tienen la mayoría en el poder, de darle cabida a todas las expresiones políticas para que tengan capacidad de gestión y sobre todo falta de capacidad de la Auditoría Superior de la Federación para darle seguimiento si es cierto o no que hubiera temas de corrupción, porque se usan a la ligereza, es que por corruptos no les damos el dinero. Bueno, ¿dónde están las pruebas? Y creo que en ese juego el principal afectado son los ciudadanos de pie, que día a día les hace falta una carretera, que les hace falta un hospital, que les hace falta pagarle a policías locales. Exactamente. Entonces, creo que se toma a la ligera un proceso que sin duda viene del Pacto Federal y que es buen momento de revisarlo porque la pluralidad no tiene la culpa. O sea, esto es algo que se viene debatiendo a nivel nacional, los municipalistas, quienes nos hemos dedicado a la investigación de la administración pública, entendemos muy bien que estos procesos tan complicados y tan extraños que para cualquiera pudieran ser resultado de mucho más burocracia, tienen un porqué y un cómo, y hoy los municipios tienen ese reto, y me parece que esta falta de competencia nos afecta a todos, y politizarla, y lo que vimos en televisión y escuchar ese tipo de casos nos duele a todos porque pues, el ciudadano es el afectado al final de cuentas. A ver, y corríjame si estoy equivocado, pero entonces con esto inicia mañana o digamos ya estamos en plena discusión del proyecto de egresos de la Federación para el 2020. Sí. Casi siempre estas discusiones se van hasta el último día del año. Ahora con la Cámara tomada como está o con los accesos a la Cámara tomada como está por algunos grupos inconformes,
¿Ustedes que creen que vayan a poder sacar a tiempo antes de que se acabe el año un Sí. presupuesto? A ver. En realidad, normalmente ¿Qué más cuando es se va interesante, hasta entonces? los últimos días es cuando... El primer año. Son el primer año del sexenio, Ujú, ¿no? Ahorita, igual que en el periodo anterior, la postura de Morena ha sido, pues si nos toman la Cámara no vamos a reprimir, Sí. no hay prisa, juegan un poco con los tiempos también, de manera que no haya una confrontación directa con algunos grupos. Por ejemplo, uno de los grupos más enojados por los recortes presupuestales es Antorcha Campesina, que son quienes el año pasado tomaron la Cámara y nos dejaron encerrados ahí mucho tiempo Ah, ¿y sufriste adentro de la mucho? Cámara, sí, yo sí. Y golpeaban a los repartidores de comida que iban y querían dejar la comida en las rejas, los golpeaban desde afuera, etcétera. Entonces, El diputado les abrió la puerta en una de esas. entonces, el tema aquí es eso. Ahorita empezaron con mucho tiempo antes. Creo que el reto ahora no es tanto el asunto de las manifestaciones que seguirá habiendo, sino que haya una revisión de los proyectos, porque si no se revisan los proyectos que presentan los municipios, ¿cómo se puede determinar el asunto de los presupuestos? Y eso, pues, no se hace de un día para otro, ¿no? Claro. Y que haya reglas de operación. O sea, creo que eso faltó muchísimo en este año. Ahora Morena no, el siguiente año Morena no va a tener la excusa del tema presupuesto porque ahora sí es con su Congreso, con su Cámara de Diputados, con su Cámara de Senadores. Es su presupuesto el próximo año. Secretaría prospectando ya desde hace... Y el tema de reglas de operación, para quienes no estén familiarizados, es sale un fondo de migración, y entonces ¿cómo se reparte ese fondo? Entonces tiene que sacar la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Gobernación, si se adjudicara al tema migratorio, cómo van a repartir esos recursos, y lo que han dicho, y así cualquier municipio que quiera aplicar ese recurso puede decir, levantar la mano, llenar sus formatitos, llevarlos a la Secretaría de Gobernación y decir, oye, yo cumplo con los requisitos de estos recursos, dame mi dinero. Este año no hubo reglas de operación. Entonces es algo que hay que exigir desde a la Administración Pública Federal, que tenga reglas de operación claras, con procesos transparentes, en donde no estén amañados para lo que bien decías, que nada más ciertos perfiles de ciertos partidos políticos puedan acceder a ello. Que sea por proyecto, no por partidos. Y ¿no? que sea respecto de las necesidades que tiene el país, sobre todo en los temas que habían dicho. A mí me sorprende que ahora haya resurgido el tema de pueblos mágicos, sobre todo después de la desaparición del Consejo de Promoción Turística, sí. en el marco de las contradicciones de la política pública federal, cuando sí conviene tener fondos para ciertas causas o ciertas políticas públicas y cuándo no. Entonces, creo que es muy buen momento. Oye, Fortaseg, bien, ¿no? 4 veces. 4 se veces, pero incrementa. eso habla de la militarización del país también, ¿no? Entonces, digo, suena bien, claro, más dinero para la seguridad, pero ¿para quién y cómo? Ese es el tema de las reglas de operación. Sí, Bueno, lo único que a mí me rapidísimo, preocuparía de porque eso tenemos que ir es que entonces sí, y ojalá que haya esa capacidad que dices dentro de los municipios, porque entonces hay muchos municipios que seguro nunca van a pedir los fondos porque no les van a ir, y eso se entiende. O porque no saben. O hacer porque los no proyectos. saben, porque no tienen la capacidad en realidad Pero de para eso tener existe ese la enlace. Secretaría de Gobernación. Y ellos tendrían que estar haciendo más así alcance hacia ellos. Y lo que sí estamos viendo a nivel local es que sí hay muchos grupos que están haciendo invasiones en terrenos, que están intentando desestabilizar localmente a nivel estatal, justo porque todo eso es parte, y lo estamos viendo en todos los temas Sí, que sí, tocamos sí. hoy, era sobre eso. ¿Cómo Bueno, estamos es solo no fluyendo? la primera aproximación a la discusión del presupuesto. Seguramente en las próximas semanas seguiremos hablando de más detalles de esto. Vamos ahora